Ok. Vamos a comenzar con la presentación. Bueno, ya me conocen la mayoría de los que están aquí. Quienes habla es Manuel Bernal desde la ciudad de Lima, en Perú, aunque yo no soy de aquí, soy de Barcelona, de España. ¿Sí? ¿De qué vamos a hablar exactamente? No vamos a hablar de un medicamento, no vamos a hablar eh, de que tenemos algo que cura enfermedades, no vamos a hablar de algo que diagnostique enfermedades, vamos a hablar de un alimento y de un concepto que es la nutrición. Es importante distinguir siempre el concepto de alimento. Los seres humanos necesitamos alimentos porque los alimentos nos aportan nutrientes, igual que el sol, el aire, el agua, el descanso, se pueden considerar en cierto modo alimentos porque nos dan energía. El oxígeno que respiramos, el aire, se puede considerar una fuente de nitrógeno y por lo tanto de un proveedor de proteínas también en el cuerpo. Hablar de Lactoserum levasis, hablar de un alimento como hablamos de frutas, verduras, hortalizas, etc. Ahora, todos los alimentos son realmente extraordinarios. Vamos a ver por qué Lactoserum levasis es un alimento extraordinario. Primero porque la presentación del producto es una presentación con cero químicos, o sea, es una presentación 100% natural, no tiene sintéticos, no tiene añadidos, no tiene saborizantes para mejorar el sabor. Algunas personas dicen que el gusto es un poco insípido, que no les cae. Y desde Suiza pueden haber dicho, pues sabes qué, le vamos a echar un poco de chocolate o de fresa para que le guste a todo el mundo, pero entonces dejaría de ser un alimento 100% natural. ¿Por qué? Porque no hay ninguna vaca que dé leche y produzca lactoserum de esa leche ya con sabor a chocolate, a fresa o a vainilla. Entonces el producto está exento de químicos, de saborizantes, de conservantes, de colorantes, y es por eso que en algunas ocasiones el producto puede tener un sabor más dulce o más salado, un tono más amarillo o más blanco. Eso denota evidentemente la no manipulación de esos factores. Ahora, ¿qué hace también del lactoserum un alimento realmente extraordinario? Aparte de que es un producto 100% natural, es un producto que proviene de Suiza y eso lo que hace es darle unas características, una idiosincrasia, una constitución fisiológica diferente al resto de los lactoserum que se pueden tener por ahí. Ustedes entenderán que cuando países como China se quiere llevar la maca del Perú para cultivarla así a lo bruto allá en sus países, lo cultivan pero no sale, o sea, no tienen una maca de las mismas características ni de las mismas propiedades, simplemente porque el suelo chino, el clima, el ambiente no es lo mismo que el suelo del Perú. La maca necesita cultivarse en suelo del Perú para que tenga las características fisiológicas y de nutrientes que son propios de este tubérculo. Lo mismo ocurre entonces con el lactoserum. Para que el lactoserum tenga estas características de las que les vamos a hablar, necesita ser sí o sí proveniente de Suiza. Nos encontramos con un alimento que contiene más de 40 nutrientes en cada toma que ustedes hacen. No tienen necesidad de añadir más, de enriquecerlo más, si es que no desean. Pero en cada toma de lactoserum nosotros vamos a aportar a nuestro cuerpo nutrientes esenciales, más de 40, como son 11 vitaminas, 11 minerales, 19 aminoácidos, proteínas y disacáridos. Esto ya lo hemos dicho otras veces, pero es bueno siempre recordarlo. Más de 40 nutrientes esenciales que aportamos a nuestro organismo cuando lo tomamos. Otro detalle importante es que son nutrientes con un valor biológico extraordinario. Primero, al no haber ningún químico, y segundo, que por ser parte de un alimento son biodisponibles al 100%. Es decir, mi cuerpo no va a rechazar nada, lo va a absorber todo, va a trabajar con todos esos nutrientes y por lo tanto mi cuerpo, mi salud se va a beneficiar. ¿Qué es el lactoserum? Bueno, ustedes saben, lactoserum es una palabra de origen latín, así entre nosotros sería suero de leche. Entonces el lactosuero
o el LS, como a lo mejor pueden ver en algunos informes médicos o en otros informes de revistas que hablen sobre este producto, pueden ver esa expresión LS. Es un subproducto líquido que resulta de la coagulación de las proteínas de la leche durante la preparación del queso. Si ustedes tienen leche y la hierven y en el momento que está hirviendo le echan, por ejemplo, una cucharada de vinagre de manzana o un jugo de un limón, verán que esa leche se separa, se corta y queda una parte sólida que vendría a ser el queso y una parte, un líquido así un poco amarillento, medio verdoso. Eso es el suero de leche. Ese suero de leche, estamos hablando de un producto proveniente de Suiza, por las características, tiene una composición similar a la leche materna y está compuesto principalmente de proteínas, vitaminas y minerales, como antes decíamos. Lo que vamos a ver hoy pues es un entrenamiento en el que vamos a resumir las características solo de las proteínas del suero y sus implicaciones en la salud humana. A nivel general, todas las proteínas, aunque tengan diferentes nombres, pero a nivel general todas las proteínas que encontramos en el lactosuero tienen propiedades inmunomoduladoras, es decir, que van a ayudar mucho a la inmunidad de nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico, que a día de hoy sí o sí es algo que nosotros necesitamos. Bueno, siempre lo hemos necesitado, pero quizá a día de hoy mucho más, ¿no? Propiedades antioxidantes, es decir, van a prevenir también el envejecimiento de los tejidos y órganos, no ya solo a nivel estético, sino que no exista un envejecimiento a nivel celular interno y por lo tanto que los órganos se mantengan durante más tiempo funcionando de la forma correcta. Encontramos que las proteínas del lactosuero tienen propiedades también antimicrobianas, antivirales, fíjese qué importante es esto, qué interesante, y anticancerígenas, evidentemente, antiulcerosas y con capacidades de proteger al sistema cardiovascular. Bueno, yo les haría una reflexión ahora, si ustedes conocen en su entorno cercano personas que necesiten una ayuda en su sistema inmune, una ayuda en el tratar de mantener jóvenes los órganos internos, las células, para que no existan esas condiciones crónicas, para que no existan esos envejecimientos prematuros de órganos, para que no existan esas condiciones de metainflamación que se prolongan en el tiempo y de ahí la necesidad de consumir antioxidantes. Si en su entorno cercano conocen ustedes personas que tienen necesidad de defenderse de microbios, virus, cáncer o del sistema cardiovascular, si es así, esta información evidentemente le puede resultar interesante. Ahora, ¿qué son las proteínas? Las proteínas, como ya hemos dicho muchas veces, son la asociación o el conjunto de varios aminoácidos puestos en cadena lineal. O sea, los aminoácidos vendrían a ser como los ladrillos, la proteína vendría a ser como una habitación, por decirlo eso, porque los ladrillos ya se han puesto y se le ha dado una forma. Entre las componentes propios de las proteínas encontramos elementos como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. Hay varios tipos de proteínas. La verdad es que el cuerpo usa proteínas para hacer muchas cosas diferentes y por lo tanto hay de muchos tipos. Las proteínas son sumamente importantes, están implicadas prácticamente en casi todos los procesos que el cuerpo hace. Por ejemplo, encontramos proteínas que participan en la formación de músculos, huesos y otros tejidos. Encontramos proteínas de otro tipo, porque son proteínas mensajeras dentro del organismo humano. Encontramos, por otro lado, proteínas de otro tipo que se encargan de otro trabajo, es decir, de mantener el equilibrio hídrico del organismo. Encontramos proteínas de tipo enzimático que facilitan las reacciones químicas y, por lo tanto, la homeostasis del cuerpo. Y encontramos proteínas de, llamaríamos, de que son como agentes de carga que se encargan de llevar la carga o de llevar nutrientes a través del organismo. En resumen, hay muchos más tipos de proteínas,
pero por tener una idea a golpe de vista rápida podemos encontrarnos esos tipos. Hay proteínas estructurales, quizá una de ellas muy famosa, quizá la más conocida es el colágeno. Esas proteínas de tipo estructural lo que permiten es mantener, como dice su nombre, la estructura y rigidez en los tejidos y en los órganos. El colágeno es una quizá de esas proteínas más conocidas. Un momentito, me dicen que subo un poco el audio. Voy a ver, déjenme que le dé aquí al botón. Ok, me confirman por favor si ya se escucha bien. Entonces hablamos de proteínas estructurales que se encargan de dar estructura y rigidez al cuerpo. Encontramos, a ver, ¿qué me dicen? Sí, ok, gracias. Encontramos dentro de las proteínas estructurales, encontramos proteínas que se encargan de dar estructura a nivel celular a las células, ¿sí? Hablamos del colágeno como una proteína quizá de tejidos mayores, ¿sí? De hacer trabajos de más envergadura, pero las células también a nivel individual necesitan tener su estructura, su rigidez y a nivel de su citoesqueleto, por decirlo de alguna forma, su membrana, pues también necesitan que existan proteínas para que le den forma y estructura a la célula. Eso es un tipo de célula. Luego encontramos células de tipo inmunológico, de las que principalmente son las que vamos a hablar porque el lactosuero, recuerden, es un alimento rico, precisamente por venir de una fuente animal, es un alimento rico en proteínas de tipo inmunológico. Las proteínas de tipo inmunológico le podemos dar un nombre genérico que son los anticuerpos. Los anticuerpos podríamos definirlos como vacunas de tipo natural que nos ayudan a protegernos de agentes externos o infecciones de todo tipo. Tenemos proteínas que actúan como agentes o elementos motores. Hay dos proteínas, por ejemplo, la miosina o la actina, que permiten el movimiento muscular, tanto del brazo, cuando yo muevo mi brazo, mi cuello, mi cintura, mi pierna, pues esas proteínas están ahí activándose, pero también tienen que ver esas proteínas con el movimiento de la célula. ¿Sí? Las células, recuerden, nosotros somos un conjunto de muchas células y lo que yo soy en grande ocurre en mi cuerpo en pequeñito primero, así que las células se tienen que mover y las proteínas les ayudan a que se muevan y por lo tanto después el brazo entero o la pierna entera, etc. Encontramos proteínas de tipo enzimático, como decíamos anteriormente, son proteínas que nos ayudan a acelerar parte del metabolismo de nuestro cuerpo. Algunos ejemplos de proteínas enzimáticas son la pepsina, que tiene que ver con los procesos digestivos, y encontramos proteínas de orden homeostático que nos ayudan a regular el pH del organismo. Ustedes saben que el organismo todos los días tiene una lucha constante por mantener el equilibrio ácido-base, es decir, lo que llamamos el pH, porque la sola función de respirar ya está generando radicales libres, alterando el pH, o si me como un alimento X con determinados compuestos, algún químico, algún conservante, estoy alterando el pH. Si estoy consumiendo alguna gaseosa, algún azúcar, estoy alterando el pH, lo estoy volviendo ácido. Entonces el cuerpo necesita sí o sí a cada minuto, a cada segundo, mantener ese equilibrio del pH en el cuerpo para que nos mantengamos vivos. Parte de ese trabajo lo realizan proteínas de tipo homeostático. Todo esto para que ustedes vean la importancia de las proteínas, el trabajo que hacen, la cantidad diferente de proteínas y esto a modo solo de resumen porque podemos encontrar infinidad de historias con respecto a las proteínas y de características, ¿no? Pero por tener una idea, en el lactosuero encontramos las siguientes proteínas. Por ejemplo, encontramos beta-lactoglobulinas, alfa-lactoalbúminas, lactoferrinas, beta-lactorfinas, alfa-lactorfinas, lactoferricinas, factores de crecimiento,
encontramos la albúmina del suero, encontramos inmunoglobulinas, encontramos factores de transferencia, encontramos la glutamilcisteína, la alfa-lactoglobulina, la lactotransferrina, lactoperoxidasa, caseínas, serorfinas, glicomacropéptidos, etc. Luego encontramos los péptidos derivados. ¿Qué son péptidos derivados? Son fracciones de proteínas que se forman en base a las proteínas madre, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, de la alfa-lactoglobulina se deriva la alfa-lactorfina. De la lactotransferrina se deriva la alfa-lactorfina fragmento 50-53. Bueno, ese es el nombre de la proteína, ¿no? Y así sucesivamente encontramos esos péptidos derivados que podemos identificar en el suero de leche y tienen estos nombres: lactoferrocina, caseín fosfopéptido, caseín macropéptido, casoplatelinas y casocininas. Bueno, todo esto lo encontramos en el lactosuero. Cuando nosotros nos tomamos un vaso de lactosuero, si ahora estamos tomando uno, o después que acabe yo de hablar a ustedes antes de dormir se toman un vaso de Levasi, sin ser conscientes nos estamos metiendo todos esos nombres extraños en el cuerpo, y todos estos nombres extraños en el cuerpo tienen una actividad biológica importante, que es lo que queremos ver ahora. Así que vamos a entrar un poco en cuáles son las características funcionales o la bioactividad de las proteínas en el cuerpo. Ya hemos dicho casi al principio que prácticamente van a presentar todas las mismas características, algunas más especialistas que otras en algunas funciones, pero básicamente todas las proteínas mantienen propiedades anticancerígenas, inmunoestimuladoras, antienvejecimiento, son capaces de regular los niveles del colesterol, de mejorar las funciones digestivas, de incrementar la biodisponibilidad de otros aminoácidos y minerales, como puede ser el calcio, por ejemplo, actividad antimicrobiana, crecimiento y proliferación celular. Esto tiene juega un rol importante en el papel de las células madre en el cuerpo, función vascular y analgésicas. Es decir, si usted tiene alguna condición a día de hoy que encaje con alguna de estas cosas que hemos mencionado aquí, o simplemente quiere que estas cosas no ocurran en su vida y usted quiere mantener su salud, la solución es bien sencilla. La solución consta por hacer del consumo de lactosuero una constante, regular en su vida. Digamos, una costumbre que aquí no existía en Perú, de tomar este alimento, en Europa sí, y simplemente estamos explicando cómo en Europa las personas a través del lactosuero, principalmente en Suiza y de ahí el resto del continente, pues han visto una mejoría en su salud gracias simplemente al consumo de un alimento tan sencillo, tan humilde, si quiere verlo así, como es el lactosuero. Encontramos también estas otras propiedades en las proteínas del lactosuero. Diferenciación y crecimiento celular. Eso tiene que ver mucho con los factores de transferencia y también con el papel de las células madre. Piensen algo, cuando una célula madre sale de la médula ósea es por la actividad de una proteína, la L-selectina, que lo que hace es darle una señal de aviso. Esa célula madre se dispara de la médula ósea y va al torrente sanguíneo. Esa célula madre es como un papel en blanco, ¿sí? O como un CD o un DVD, ¿no? En blanco. Hay que grabarle algo, alguna información. Eso ocurre cuando esa célula madre que está en blanco llega al órgano que le ha llamado. Imaginemos que un riñón tiene una necesidad especial y se están muriendo células de forma acelerada en el riñón, entonces el cuerpo genera una señal de aviso, la médula ósea dispara células madre extra, porque normalmente en el cuerpo hay toda una transferencia de células madre. Normalmente en sangre circulando debería haber por lo menos 10 millones de células madre circulando todos los días en nuestro torrente sanguíneo. Cuando hay una condición de necesidad,
el cuerpo reclama más, lo reclama a la médula ósea. La médula ósea dispara las células madres, esas células madres van corriendo, en este caso, por decir algo, al riñón, que hemos puesto el ejemplo, pero recuerden que las células madre que llegan al riñón o al hígado o al bazo o al páncreas son células madre vacías, en blanco, no saben a dónde, qué es lo que tienen que hacer hasta que no llegan al órgano. Una vez que llegan al órgano en cuestión ocurre el proceso de la diferenciación, es decir, empiezan a reescribir en su interior que ahora van a ser parte de un riñón o de un hígado o de un páncreas, y entonces empieza el crecimiento celular, es decir, esa célula empieza a convertirse en una célula funcional del órgano donde está, y entonces empieza a multiplicarse ya como una célula funcional. Bueno, pues ese proceso, que lo hemos explicado así tan sencillo, detrás de todo eso existen las proteínas que el lactosuero nos aporta. Podemos tener un apoyo en la diferenciación, crecimiento y disparación, por decirlo así, o el disparo de las células madre de la médula ósea en la sangre. También tienen que ver con la reparación y protección de la mucosa intestinal, reparación de lesiones. Cuando hablamos de lesiones podemos hablar o pensar de quemaduras, cortes, fracturas, traumas, etcétera. Son una importante fuente de aminoácidos, evidentemente, porque todas las proteínas son uniones de varios aminoácidos, algunos cientos de aminoácidos, y por lo tanto nos van a ayudar a eliminar toxinas, nos ayudan en la función motora gastrointestinal, como antes hablábamos de que nos ayudan a mover los músculos, también todo el proceso desde el estómago, del movimiento del estómago a los intestinos, pues van a depender de la actividad de las proteínas, nos ayudan a liberar las hormonas de nuestro cuerpo y pueden evitar la formación de trombos. Vamos a hablar específicamente de 8 de estas proteínas. De hecho, bueno, aquí se las marqué en color rojo para que la vieran. Vamos a hablar de la beta-lactoglobulina, de la alfa-lactoalbúmina, de la lactoferrina, de los factores de crecimiento, de la albúmina del suero, de las inmunoglobulinas, de la lactoperoxidasa y del glicomacropéptido. Recuerden que en resumen estamos hablando de las bondades del lactoserum de base. Bueno, estas son las proteínas principales que queremos presentarle hoy, estas 8 que le hemos dicho, que estaban marcadas en rojo. ¿Sí? Vamos allá. Empecemos con la beta-lactoglobulina. ¿Qué es? Bueno, esta proteína corresponde prácticamente al 50% de las proteínas del suero de leche, es la proteína de mayor tamaño. ¿Cuál es su actividad en el cuerpo? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué beneficios nos aporta? Bueno, pues esta proteína tiene la capacidad de ayudarnos a regular nuestra tensión arterial, tiene capacidad antimicrobiana, antioxidante, anticancerígena, inmunomodulador, analgésica, y también tiene la capacidad de regular los niveles del colesterol. Yo a medida que voy leyendo las características de las proteínas, sí les pediría que hicieran el ejercicio mental de pensar en cómo esta información le puede ayudar tanto a ustedes como a su círculo cercano, ¿no? Yo estoy seguro que conocen a alguien que tiene estas condiciones o que quiere no tenerlas, porque yo estoy seguro que ninguno de nosotros queremos pasar por problemas de tensión arterial, problemas de infecciones microbianas, cáncer, problemas inmunomoduladores, problemas del colesterol, etcétera. Como yo siempre digo, el consumo de lactoserum es parte de una cultura de prevención, una cultura de aprender a comer mejor, una cultura de aprender a cuidar nuestra salud mejor. Yo pienso que lo que está pasando en el mundo, lo que ha pasado, lo que está pasando hoy, que tenemos para años con esta situación seguramente, tiene que haber despertado las conciencias, por lo menos de algunas personas, de lo que tiene que ver con el cuidado de nuestro cuerpo. Ustedes saben que nuestra vida no está comprada, hoy estamos, mañana no sabemos, y mucho puede depender de que nosotros hagamos algo por cuidarla, ¿sí? De hecho, la responsabilidad personal es cuidar del cuerpo que nos han prestado. Otra proteína es la alfa-lactoalbúmina. Esta representa un 20%
de cantidad en el suero. Es una fuente de aminoácidos que tiene que ver especialmente con el triptófano como precursor de serotonina, de eso hemos hablado muchas veces, y de la cisteína como precursor del glutatión. Así que por la simple presencia de estos dos aminoácidos encontramos que la alfa-lactoalbúmina es una proteína que nos va a ayudar en cualquier problema del sistema nervioso central, en cualquier problema de desintoxicación, en cualquier problema del manejo de la salud, porque el glutatión, ustedes saben, es una molécula maestra que nuestro cuerpo produce en el cuerpo, y en cada célula en su interior debe haber un glutatión, por decirlo de alguna forma. Está presente o debe estar presente en todas las células de nuestro cuerpo y es un director de orquesta, por decirlo de alguna forma, para luchar contra cualquier condición de salud. Así que la sola presencia del alfa-lactoalbúmina con estos dos aminoácidos hacen de esta proteína realmente algo bien interesante, ¿no? Pero fíjense que esta proteína tiene además acción antihipertensiva, antimicrobiana también, anticancerígena, es prebiótica, es decir, nos ayuda a que nuestro intestino esté saludable y esté fabricando la flora intestinal correcta, esté fabricando las bacterias buenas, por decirlo de alguna forma, que necesitamos para que nuestras digestiones sean todo un proceso de fermentación y no de putrefacción, y por lo tanto nuestra salud sea correcta. Tiene acción inmunomoduladora también y analgésica. Evidentemente, como decíamos antes, por la presencia del triptófano, la producción de serotonina, melatonina, etcétera, que puede producir este aminoácido, pues tiene una relación directa con la disminución del estrés, con el manejo del estrés, con los estados de ánimos o la prevención de alteraciones cognitivas que se puedan dar en las personas. Las inmunoglobulinas, yo siempre les digo que son vacunas naturales, todas las proteínas que estamos diciendo, pero quizá la inmunoglobulina o los anticuerpos es la que mejor le encaja este nombre. Nos protegen de infecciones y agentes patógenos. Estas inmunoglobulinas están presentes en el calostro bovino y en el calostro de una mamá también, en los primeros días principalmente, y son las que de alguna manera transfieren esa inmunidad pasiva de la madre a la cría. ¿Por qué decimos pasiva? Bueno, ustedes saben que nuestro cuerpo tiene como dos tipos de sistema inmunológico, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Uno es el pasivo, que es el que nos transmite nuestra mamá a través de la leche materna. Otro es el activo, por decirlo de otra manera, y tener una comparación en nuestra mente, que es aquel que nosotros vamos desarrollando con el trato de los virus, hongos y bacterias a medida que vamos viviendo en este mundo. Es decir, nuestra madre nos puede traspasar, nos puede transferir información del mundo que ella ha vivido, pero imaginemos que ahora nosotros nos encargamos o nos enfrentamos a una situación que nuestra madre nos enfrentó. Bueno, pues ese virus, póngase el caso, lo que se está viviendo hoy, nadie lo había vivido, entonces no nos pudieron pasar una inmunidad pasiva contra un virus que no existía aparentemente, y ahora nuestro sistema inmunológico sí tiene la capacidad de enfrentarse a eso y generar armas, generar mecanismos de defensa. ¿Sí? Esa es la inmunidad activa, por decirlo de alguna forma, en contra con la pasiva. Bueno, las inmunoglobulinas son parte de la inmunidad pasiva, la transmite la mamá al bebé, y aunque es de forma natural más concentrada en esos primeros días, es una proteína que se mantiene durante todo el proceso de la lactancia. ¿Beneficios de consumir inmunoglobulinas? Bueno, impide la adhesión de microorganismos en el cuerpo. Yo siempre digo que hay una especie de... Bueno, yo no lo digo, yo lo que hago es repetir lo que algunos dicen en algunas publicaciones que hablan de estos asuntos informados. Hay una especie de biofilm, o de película biológica en nuestro interior, nuestro órgano. Los virus como que se enganchan a todo eso. Entonces las inmunoglobulinas, al igual que las lactoferrinas, tienen la facultad de generar eso para que en la condición de que los virus o los microorganismos se resbalen, por ilustrarlo de alguna forma y explicarlo fácil, ¿no?
Bien, entonces las inmunoglobulinas tienen esa característica, reducen la adhesión de microorganismos en los tejidos. También evidentemente nos van a ayudar a eliminar pues, las bacterias y los desechos y las toxinas que generan esas bacterias. Piensen que muchas veces el tener una bacteria en el cuerpo, el problema añadido también son las toxinas que generan las bacterias o los desechos. Cuando hablamos de bacterias o infecciones por hongos, levaduras, como pueden ser las cándidas, son elementos que, como son seres vivos, comen, generan un metabolismo y producen toxinas. Entonces, muchos de los problemas que se derivan por las infecciones bacterianas viene dado tanto por la presencia del agente patógeno como por las toxinas y los desechos que estos elementos vivos generan en nuestro cuerpo. Bueno, pues estas proteínas pues tienen la capacidad de limpiarnos de todo eso. Otra que hemos hablado son los glicomacropéptidos. Esta también tiene la capacidad de neutralizar toxinas derivadas de microbios, impide, miren, eso es bien interesante, estos glicomacropéptidos, porque nos ayudan a la salud dental, la salud oral, porque inhiben la adhesión de bacterias cariogénicas o aquellas que son capaces de producir caries y de dañar el esmalte dental. También nos ayudan en relación a los virus de la gripe, regulan el sistema inmunológico, promueve el crecimiento de bifidobacterias, es decir, es prebiótica, regula la circulación sanguínea con acciones como puede ser la antihipertensión o antitrombótico, es decir, impide la formación de trombos, impide que se dispare la tensión arterial. También estimula la liberación de esta hormona que hemos hablado algunas veces, que es la colecistoquinina, es decir, es una hormona tipo interruptor, por decirlo de alguna forma, que le dice al cuerpo pues que ya tiene suficiente con lo que comió y tiene relación con esa sensación de estar saciado. Y también presenta beneficios sobre el desarrollo cerebral y potencia el aprendizaje en cualquier edad, no solamente los niños. Recuerden que si ustedes están ahora en una edad X y tienen que estudiar, aprender, pues las proteínas que estamos hablando les van a ayudar mucho. Tenemos otra proteína que es la albúmina sérica. Esta tiene la capacidad de impedir el crecimiento de factores tumorales. Se une a las grasas también y las moviliza para que se puedan usar como fuente de energía, como pudiera ser una L-carnitina. No sé si han oído esto, se usa mucho en los gimnasios. Es un aminoácido que tiene esa capacidad de movilizar la grasa y convertirla en energía. La albúmina sérica nos permite hacer lo mismo, pero con una ventaja importante. En este caso, la albúmina sérica forma parte de un alimento completo, es decir, un alimento que tiene más de 40 nutrientes y que tiene, entre otras cosas, la facultad de regular la flora intestinal o estimular al cuerpo a que lo haga. Si ustedes consumen L-carnitina pura y dura, van a tener que consumir también probióticos para que su intestino no se vea dañado por el consumo de ese aminoácido puro y duro y suelto, es decir, solitario. Cuando ustedes toman un aminoácido solitario, necesitan el apoyo de otras cosas que hagan la función completa. El consumo de L-carnitina puede dañar a la larga o alterar la función de la flora de sus intestinos. No ocurre así cuando ustedes a través del lactoserum obtienen una proteína que moviliza las grasas, las convierte en energía, pero no daña su intestino porque tiene otros elementos que son capaces de regenerar las membranas del intestino y de estimular la producción de flora intestinal. Vean la importancia entonces de tener un alimento completo. Y yo voy a usar la ilustración que siempre uso y la voy a usar una vez más, porque a día de hoy no se me ocurre ninguna mejor. Levasi es como una orquesta sinfónica, donde actúan más de 40 músicos, todos a la vez, todos sincronizados, todos respetando el tiempo de la partitura en que deben entrar, el ritmo, el volumen, la melodía, la armonía, y no son músicos sueltos, no es lo mismo. Si
Si ustedes pueden conseguir la novena de Beethoven en piano y la novena de Beethoven en una orquesta sinfónica, verán evidentemente que hay una diferencia tremenda. El volumen, el espacio, la atmósfera que genera una orquesta sinfónica no es capaz de hacerlo un piano. Le he dicho un piano porque es el instrumento que quizá pueda tocar más notas a la vez al mismo tiempo. No sería lo mismo un violín que puede tocar muy pocas notas. Entonces, consumir Levasis es como consumir una orquesta sinfónica de nutrientes que van a actuar en el momento preciso en su organismo sin necesidad de que usted le añada nada más, y van a actuar de la forma correcta y van a actuar para aportarles totalmente beneficios a su cuerpo y a su salud. Encontramos también la lactoferrina. Esta es una proteína de la que hablamos mucho. Es una proteína propia del calostro. Son esas de las 6 grandes que yo llamo, que nos ayudan en muchas cosas. Es una molécula, yo diría, pues maestra también. Una especie así como el glutatión, de otra forma, pero una proteína con un rol realmente muy amplio, ¿sí? Muy extenso en el cuerpo. Tiene acción defensiva, antimicrobios también, antioxidante, antiinflamatoria, anticancerígena. Tiene propiedades sobre el sistema inmunológico. Tiene capacidad de fijar el hierro, por eso se llama lactoferrina, ferrina de hierro, y lacto porque se encontró primeramente en la leche. Es capaz de inhibir el crecimiento bacteriano. Tiene la facultad, precisamente por esas reacciones eléctricas que se dan en el cuerpo, en este caso con esos iones de hierro, pues es capaz de desestabilizar la membrana de las bacterias, haciendo que exploten, por decirlo de alguna forma, ¿sí? O generando un cortocircuito en su membrana exterior y destruyendo los agentes patógenos. Inhibe también la replicación de virus. Ustedes saben que los virus se multiplican cuando se activan a través de un mecanismo complejo con las células del cuerpo. Si el virus no se activa, ustedes pueden poseer cualquier virus y no va a pasar absolutamente nada. El virus se tiene que activar a través de un proceso complejo con una célula. Bueno, la lactoferrina impide que los virus en el cuerpo se repliquen. Previene también la adhesión de bacterias al epitelio del intestino, o sea, a las membranas mucosas del intestino, un poco lo que decíamos antes, creando esa especie de biofilm y haciendo que las membranas mucosas sean así como que resbalan. Entonces el bicho quiere subirse, por decirlo de alguna forma, quiere ahí adherirse, engancharse y no puede, ¿sí? Explicándolo un poco así sencillo. Mejora la acción de algunos antibióticos, estimula la proliferación de linfocitos, activa células inmunes, favorece la producción de óxido nítrico y citoquinas. El óxido nítrico es un elemento que nuestro cuerpo produce a través de aminoácidos como la arginina, pero también de proteínas como la lactoferrina, y su acción principal tiene que ver con el sistema cardiovascular. Ustedes quieren disfrutar de tener un buen corazón y de una salud arterial correcta. El consumo de arginina es sumamente importante porque la arginina le va a permitir producir óxido nítrico, pero el consumo de lactoferrina también, porque también le va a ayudar a producir óxido nítrico. Actúa como anticuerpo. La lactoferrina tiene estudios muy interesantes detrás en relación a toda una gama amplia de virus del herpes, de condiciones que se dan en condiciones de inmunodepresión, VIH, y en toda esta situación que se ha dado con la variante del coronavirus que todos conocemos, pues estuvo estudiando inclusive la posibilidad de que la lactoferrina sea un mecanismo de acción bien interesante en el manejo de esta infección. Yo les recomiendo, puesto que no van a perder nada, a que hagan del consumo de Levasi algo regular en su vida, porque como dice el refrán, más vale prevenir que curar. Recuerden, todo esto que estamos diciendo son beneficios que ustedes aportan a su cuerpo cada vez que ustedes cogen una cucharita, cogen una
porción de levas y lo mezclan con agua y se lo toman. Otra proteína es la lactoperoxidasa. Esto tiene la capacidad, como el resto, prácticamente inhibe el crecimiento de virus, hongos, protozoos, bacterias. Más que proteína es una enzima, pero tiene efectos similares, ¿no? Ahí la encontramos también en la carta proteica, la lactoperoxidasa. Luego tenemos los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento, al igual que los factores de transferencia, son diferentes y tienen que ver con la regeneración de los tejidos. También los factores de crecimiento los encontramos principalmente y en mayor cantidad en los primeros días en que la madre le aporta el calostro al bebé, piense que sea un niño o sea un ternero o cualquier animal de índole de la orden de los mamíferos. Estos elementos con el tiempo van decreciendo en cantidad, pero no desaparecen, o sea, van desapareciendo en concentración en la leche madura, pero ahí se mantienen. Es por eso que estamos hablando de que estas proteínas las encontramos todas en el lactosuero, porque aunque no es una cantidad concentrada como al principio, pero las tenemos, por lo tanto los beneficios de consumir proteínas de este tipo nos lo vamos a encontrar. Los factores de crecimiento tienen que ver con problemas de piel, con salud gastrointestinal, con la salud ósea, así problemas como artritis o reducir efectos secundarios del consumo de antiinflamatorios no esteroides o AINES. Recuerden que uno de los elementos que hacen del lactosuero un alimento no solamente de consumo, sino un elemento cosmético en la piel tiene que ver con los factores de crecimiento. La industria cosmética, si ustedes se han fijado, hay muchos productos, muchas compañías que usan suero de leche en sus productos y lo hacen precisamente por este factor de crecimiento. Esos factores de crecimiento que Cleopatra, sin saberlo, eran los que le aportaban pues su secreto de belleza también guardado en aquellos tiempos, pero es que a día de hoy pues ya sabemos cuál es. Entonces, ustedes saben que los beneficios de la piel en quemaduras, en problemas de psoriasis, acné, cualquier condición que la piel necesite un auxilio, los factores de crecimiento es lo que van a ayudar a regenerar ese tejido de la piel. Vamos a entrar ahora un poco más adentro del cuerpo y vamos a ver algunas de esas proteínas en sistemas concretos, cómo nos pueden ayudar. Ya hemos dicho algo, pero aquí en las láminas van a ver las fuentes de referencia donde se pueden encontrar esto que yo les digo. Por ejemplo, en el sistema digestivo, la alfa-lactoalbúmina pues se nos explica que se han encontrado beneficios en situaciones de colitis ulcerosa. También ayuda a controlar lo que es la ingesta de alimentos. Recuerden que tiene que ver con esas proteínas que tienen que ver con el manejo de la sensación de saciedad en el cuerpo. Y también tiene función o ayuda en la reducción de los niveles de glucosa sanguínea. Por lo tanto, es un alimento, el lactosuero, que nos ayuda en el manejo de la diabetes mellitus tipo 2 o en individuos sanos. Así cuando una persona dice, oye, ¿y una persona con diabetes puede tomar el lactoserum? Sí. ¿Y por qué le ayuda? Bueno, recuerden, si es que se acuerdan, ¿no? La alfa-lactoalbúmina tiene que ver con este proceso de forma concreta. Las proteínas ayudan al sistema óseo y sanguíneo. Aquí tienen ustedes las referencias. Nos explica que las proteínas del lactoserum, como los complejos minerales que se encuentran en él, en este caso, pongamos calcio, magnesio, fósforo, por ejemplo, inclusive la lactoferrina, tiene que ver con la salud ósea también, pues nos dice esta obra de referencia que parecen impactar positivamente en la densidad ósea. Problemas de osteopenias, osteoporosis, fracturas, etcétera, lo van a manejar bien con el consumo de lactoserum. Problemas de anemia también, dice esta referencia,
que gracias a la presencia de lactoferrinas nos ayuda a tener una biodisponibilidad de hierro mejor y así pues nos va a ayudar a prevenir anemias o situaciones parecidas o que tengan algo que ver con estas condiciones de la sangre. Un punto importante de las proteínas del lactoserum es su capacidad de estimular la producción de glutatión en el cuerpo. Aquí se nos habla de la beta-lactoglobulina, una proteína que tiene esa capacidad de generar esa producción de glutatión por otros aminoácidos como es la cisteína. Recuerden que en el cuerpo la producción de glutatión se hace a través como de un protocolo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hay todo unos pases que hacer. El primer pase lo genera un aminoácido que se llama metionina y de ahí acabamos en la cisteína y ahí se genera la síntesis del glutatión. Bueno, la beta-lactoglobulina tiene cisteína, pero el lactoserum, por otro lado, encontramos la metionina. Y aquí volvemos otra vez al ejemplo de la orquesta sinfónica. Cuando hace falta que entre la metionina en acción, entra en acción en el momento correcto, porque cuando yo consumo lactoserum estoy consumiendo todos esos elementos, ¿sí? El glutatión tiene efectos en el cuerpo tremendos, no por la proteína que consumo, no por la cisteína, no por la metionina, sino por la molécula una vez formada. Nuestro cuerpo usa esa molécula en infinidad de cosas, desde el Parkinson, Alzheimer, desintoxicación, cáncer, procesos de metainflamación, procesos que cursan con dolor, etcétera. Pero recuerden, no es el efecto de la proteína en sí ni del aminoácido en sí, sino que esos elementos generan la producción de una molécula maestra en su cuerpo, que es el glutatión, y es el glutatión, es decir, es su cuerpo el que tiene la facultad de luchar o vencer contra esas condiciones que estamos comentando. Otro aporte que tenemos en el sistema inmunológico es la producción del ácido retinoico, que tiene que ver con el sistema linfático y eso tiene mucho que ver también con infecciones, tumores, etc. El sistema linfático, ustedes saben, cuando se inflaman los ganglios, esos ganglios son esas bolitas del sistema linfático que nos están diciendo que algo no funciona bien. Bueno, pues las proteínas del lactoserum también nos ayudan a que ese sistema de defensa funcione de la forma correcta. La alfa-lactoalbúmina hemos dicho que es una fuente rica de triptófano y por lo tanto es una proteína que hemos dicho tiene relación con el sistema nervioso, mejora la calidad del sueño, niveles de estrés o cualquier condición en la que el sistema nervioso esté comprometido. Estados de ánimo, funcionamientos cognitivos, Parkinson, Alzheimer o cualquier condición que se les ocurra, especialmente en los tiempos en los que vivimos, donde muchas personas padecen de depresión, de angustia, de eso, depresión, angustia y no tienen una visión clara de lo que puede ocurrir porque están pues ahogados en temor, pues el consumo de un alimento como el basi que alimente el sistema nervioso y aporte aminoácidos como el triptófano y nos ayuda a generar hormonas como la serotonina, las endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, dicen los americanos, o las hormonas del amor, pues van a ayudar mucho a que la persona se encuentre mucho mejor. Las proteínas del lactoserum también nos ayudan en lo que tiene que ver con enfermedades cardiovasculares y otros padecimientos metabólicos, como puede ser la diabetes mellitus 2, la hipertensión, las dislipidemias o las grasas en sangre, la hiperglucemia, etc. Recuerden, hemos hablado de la producción de óxido nítrico a través de la lactoferrina y que eso es esencial para que ese órgano que ustedes ven ahí, que es el corazón, pueda funcionar de la forma correcta. Tiene que ver también las proteínas del lactoserum en la disminución de los niveles de triglicéridos, mejoran la tolerancia y la ingesta a la glucosa, incrementan la liberación de colecistoquinina, ya saben, esa hormona que hemos hablado otras veces que tiene relación con la saciedad,
nos ayuda a reducir la presión sanguínea, la inflamación, el estrés oxidativo, etc. Como pueden ver, y les vuelvo a repetir nuevamente, casi todas las proteínas comparten beneficios similares. Pero se los quiero mostrar para que vean el potencial de un alimento como es Levasi. A lo mejor muchas personas no le darían importancia al alimento. A lo mejor muchas personas, por pensar que viene de un animal, piensan que no nos va a aportar mucho, que nosotros no deberíamos consumirlo. Bueno, yo quiero que vean que en una cucharadita de este alimento que la humanidad lleva consumiendo en Suiza, sí, pues más de 200 años, pero la humanidad lleva consumiendo pues el lactoserum de una u otra forma, yo diría mucho más tiempo. Pues vean los grandes beneficios que podemos obtener con este alimento, solamente sin necesidad de acudir a otras fuentes, ¿no? Hablábamos de los péptidos bioactivos, es decir, de los hijos de las proteínas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Recuerdan, al principio les hablé de unos derivados de las proteínas que se llaman péptidos bioactivos, que vienen a ser los hijos. Bueno, estos hijos de las proteínas mayores, pues evidentemente también han sido estudiados aparte y tienen pues la capacidad, pues prácticamente la misma que sus padres de proteínas, así que todos más o menos vienen a compartir propiedades, como pueden ver ustedes, antioxidantes, antimicrobianas, analgésicas, antitrombóticas, facilitan la absorción de minerales, reducen los niveles de colesterol, antihipertensivos, inmunomoduladores, etc. Nos permiten captar radicales libres, ¿sí?, y eliminarlos. Nos permiten, por lo tanto, reducir los daños del envejecimiento prematuro, recuerden, o de la oxidación celular. Recuerden que el envejecimiento prematuro es algo que empieza primero a nivel de célula, no que estemos viejos por fuera, podemos estar pues a lo mejor hasta por fuera jóvenes, con una edad biológica de 20, 30, 35 años, pero si estamos muy gastados, si nuestro cuerpo está envejecido por dentro, tenemos un envejecimiento prematuro y puede ser una posible lectura de un exceso de radicales libres en nuestro cuerpo. Bueno, la toma de lactoserum debería ayudarnos, evidentemente, a mejorar esa condición de salud. Hay péptidos bioactivos, como pueden ver aquí, que tienen o se están usando de forma correcta en tratamientos como el SIDA o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? Aquí tienen ustedes las fuentes y las citas donde salen estas afirmaciones que estamos haciendo. También tienen fuentes o propiedades antimicrobianas y la lucha contra elementos como la Escherichia coli, que seguramente la han escuchado, la salmonela o la cándida, que en muchas ocasiones las personas tienen problemas bien serios de salud, no saben de qué es, y es por una alteración de la cándida en su organismo. Recuerden, el consumo de lactoserum es una herramienta extraordinaria y si lo quieren mezclar con harina de coco o aceite de coco para luchar contra cualquier infección promovida por la cándida. Encontramos también actividad analgésica, es decir, cualquier condición que cursa con dolor va a ser bien manejada con el consumo de estos derivados de proteínas de lactoserum. En realidad no hay más misterio que coger Levasi y tomarlo a diario y tenerlo como una costumbre o un hábito en nuestra alimentación, ¿sí? La actividad analgésica es bien importante en los tiempos en los que vivimos porque una de las secuelas post-COVID que se está comentando mucho es esa sensación de gripe eterna que no se va. Y ustedes, si han cogido alguna vez una gripe de esas fuertes, saben que es que a uno le duele todo el cuerpo, ¿sí?, como si lo hubieran vapuleado, si lo hubieran pegado por todos los lados, te duele hasta los huesos, te duele todo. Pues parece que esa condición se mantiene durante mucho tiempo en algunas personas. Habrá que ver qué ocurre en el futuro. Bueno, contar con un alimento con actividad analgésica, pues realmente es tener una herramienta extraordinaria y de bendición en nuestra casa. Pues ustedes la tienen con Levasi. Todas esas proteínas que estamos viendo, todos esos péptidos, esos derivados,
tienen la facultad de hacer que el dolor disminuya o desaparezca en algunos casos. Tenemos actividades antitrombóticas, que eso también es bien importante. Recuerden que cuando hablábamos de las charlas que dimos con respecto al coronavirus, precisamente también o de forma especial a la variante que tenemos hoy, el SARS-CoV-2 o la enfermedad o la patología que se deriva como es el COVID-19, pues en un tiempo se explicó que aunque empezó como una infección pulmonar aparentemente, pero después se complicó en algunas personas con problemas cardiovasculares. No sé si habían escuchado ustedes esos, ¿no? Se hacían trombos y demás. Bueno, sea como sea el caso, que se pueda complicar la situación con la presencia de coronavirus o no, la regulación del sistema cardiovascular y el manejo de acciones antitrombóticas en nuestro cuerpo es sumamente importante. Un trombo que viaja de forma solitaria y sin control por nuestro cuerpo es una bomba de tiempo que puede generar una embolia, un paro, un desenlace fatal en cualquier persona. Entonces, tener un alimento que nos permite la no formación de trombos en nuestro cuerpo es un seguro de vida a medio y largo plazo. Así que yo les recomiendo de forma encarecida no solo que consuman Levasi, que consuman otros alimentos como pueden ser ajos, cebollas, verduras, etcétera, suficiente agua y vayan eliminando de a poco, si es posible, en sus hábitos alimentarios todo aquello que pueda condicionar una mala situación de nuestra salud. Y sobre todo ahora que tenemos la presencia de un elemento que es capaz de luchar contra todas esas complicaciones previas en nuestro cuerpo, que a lo mejor antes podíamos vivir muchos años con esas complicaciones, pero ahora tenemos o nos enfrentamos a una situación en la que aparentemente una condición complicada de nuestro cuerpo, como puede ser una sangre espesa, la presencia de algún trombo, fibrinas en la sangre, etcétera, con la presencia del virus se complica rápidamente y tienen desenlaces fatales. Entonces, para prevenir eso, vigílense, cuídense mucho su alimentación y recuerden que el Levasi es un gran aliado. Los péptidos, como conclusión, podemos decir que también comparten esas funciones de sus papás proteínas mayores, inmunomoduladoras, antioxidantes, antimicrobianas, antivirales, anticancerígenas, antiulcerosas y protección del sistema cardiovascular. Yo iniciaba la presentación haciéndoles reflexionar en las personas que tienen ustedes en su entorno que conocen que pueden vivir situaciones de estas o personas que no quieren vivirlas, ¿no? Porque ¿quién puede consumir un alimento como Levasi? Pues precisamente todas esas personas que están en esas condiciones o las que están sanas y no quieren tenerlas y quieren prevenir. Así que básicamente cualquier persona, ustedes saben, por ser un alimento natural sin químicos, es un candidato óptimo para el consumo de este alimento. Porque recuerden, con Levasi no estamos diagnosticando ninguna enfermedad, no estamos curando ninguna enfermedad, porque Levasi no es un medicamento. Levasi es un alimento que nos aporta nutrientes. Es un alimento suizo que tiene más de 200 años de consumo, de tradición en Suiza y en Europa. Yo les puedo decir que sí es verdad. Hace 200 años no lo sé porque yo no estaba, pero les creo que sí. Pero en Barcelona sí se consume el lactosuero en las tiendas naturistas, en el mundo de la medicina alternativa natural es bien fácil encontrar como una medida primaria de desintoxicación, de nutrición, de limpieza del organismo, el suero de leche de origen suizo. Eso sí se lo puedo decir yo, porque yo nací en Barcelona y yo he visto que eso es así. Así que lo que yo he vivido se lo transmito. Es sumamente importante hacer mención de que es producto suizo porque eso es lo que tiene categoría. Es decir, cuando uno en España va a buscar un suero de leche, no busca cualquier suero de leche, busca un producto determinado que viene de Suiza.
100% natural, sin químicos, sin conservantes, sin saborizantes, y libre de todos esos elementos que dejarían de hacer que el lactoserum sea un alimento natural. Ustedes saben, lo puede consumir un bebé porque el lactoserum es el alimento más cercano al calostro materno, 100% natural, y es para toda la familia. Y eso lo hace diferente de otros alimentos, sin menospreciar frutas, verduras, etcétera, porque todos tienen sus valores biológicos. Pero como digo yo, nuestro sistema inmunológico se activó como si fuera un ordenador cuando vinimos a este mundo, nos enchegaron, nos dieron al botoncito y nuestro sistema inmune se activó gracias a un consumo de origen, bueno, animal estaría mal dicho, pero me entienden, ¿no? No nos dieron un puré de verduras para alimentar o activar nuestro sistema inmune. Tuvimos que lactar y tuvimos que consumir todas esas proteínas, inmunoglobulinas, todas esas aminoácidos que nuestra mamá nos tuvo que dar para que nuestro sistema inmune se reactivara. Nosotros vivimos a día de hoy en un mundo sumamente estresado, sumamente contaminado, y el sistema inmunológico, yo diría que en el 90% de los casos, o un 80%, está muy deprimido, muy agotado. Muchas personas consumen medicamentos de por muchos años, muchas personas padecen dolores, inflamaciones crónicas de muchos años, muchas personas tienen malos hábitos de alimentación por muchos años, en muchos casos es por ignorancia, porque nadie les enseñó. El sistema inmunológico está bien deprimido, bien deteriorado. Si yo quiero reactivar ese sistema inmune, puedo hacerlo gracias al lactoserum. ¿Por qué? Porque tiene las claves originales que cuando llegamos a este mundo, nuestro sistema inmune se puso en marcha. Recuerden, lactoserum levasi es volver a activar nuestro sistema inmune con las claves originales que nos dieron cuando vinimos a este mundo. Si usted quiere tener pues mayor energía, mayor vigor, si usted quiere tener más belleza, más juventud, si usted quiere durante más tiempo mantener estas condiciones, si usted quiere dar un alimento como este a sus hijos y hacer que crezcan fuertes, sanos, si usted quiere mantener la salud y no malgastarla en este mundo, el uso y consumo de Levasi es sí o sí absolutamente obligado. Pues hasta aquí la presentación que queríamos darles esta noche. Gracias, bienvenidos al proyecto de vida de Levasi Swiss Group. Recuerden, Levasi es más que un alimento, es un proyecto de vida, y si usted necesita más información de por qué decimos que Levasi es más que un alimento y un proyecto de vida y necesita adquirirlo, pregunte a la persona que le invitó a este Zoom, a esta presentación, para que se ponga en contacto con usted y le explique los detalles. Por mi parte ya está. Les dejaré unos minutos por si desean hacer alguna pregunta, si desean aportar algo, si desean hacer algún comentario o saludar, pues con gusto esperaremos un tiempito para que ustedes lo puedan hacer. Voy a ir repasando y saludando a todos los presentes. Agradecer, bueno, pues Amparo, buenas noches, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Carmen Giovanna también, Connie desde Lima, bienvenida Connie, un saludo. Maura Mendoza, buenas noches. La señora Elena, Elizabeth, Mariela, Jorge Conqui desde Puno. Jorge, buenas noches. Y a Julio Murillo, Milagros, buenas noches. Loida, Luis Alberto también, buenas noches, bienvenido. Luz, buenas noches. Matilde, Noemí, Giovanna y Katy. Bueno, pues a todos los presentes, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctor Bernal, y muy interesante la presentación. Gracias.
Gracias, Maura. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Bernal. Gusto saludarle y desearle un feliz año nuevo también, 2021, y los éxitos para usted, doctor Manuel Bernal, y también para que nos pudiera enviar la grabación. Gracias. Claro, con gusto. Gracias, Jorge, desde tan lejos, pero bueno, es la ventaja, ¿no? Que estas herramientas no miden distancias, ¿no? Pues ahí donde estemos nos podemos conectar. Con gusto, después de que acabe, subo el vídeo al canal y les paso la grabación. Buenas noches, doctor Bernal, y pues gracias por compartir y aprender un poco más para que nosotros podamos explicar bien a nuestras clientas. Muchas gracias, Dios le bendiga. Gracias, igualmente. Bueno, pues lo dicho, gracias a todos por estar aquí. Ahora sí, pausamos la grabación y se las pasaré en un momentito por si quieren repasarla. Por cierto, nos estaríamos viendo en principio el día, ¿qué día es hoy? 27. Entonces ya al domingo 3, ¿sí? El domingo día 3 ya será del 2021, nos estaremos viendo por aquí nuevamente con otro tema relacionado con nuestro producto. Bueno, que tengan buenas noches, que descansen, que Dios les bendiga. El próximo año, doctor. Claro, sí, ya es el año que viene, nos vemos. Suena lejos, pero sí. Próximo año ya. Ya, gracias, doctor. Cuídense.